No, si tengo un problema en la pantalla completa. Un segundo. Ahí se ve, ¿cierto? Ahora sí. Perfecto. Hola. Buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo del país. Yo estoy desde Chile, aquí son las 1 de la tarde. Eh, Muchas gracias, Jaime, por la invitación a participar de esta actividad, que para nosotros, desde la Universidad de Santiago, desde el Departamento de Matemáticas, es una muy linda oportunidad para participar en un evento de este tipo, así que estoy muy agradecido por la invitación de Jaime. Eh, yo les vengo a mostrar los análisis que hemos hecho eh, como con el grupo que hemos formado de seguimiento del COVID en Chile. Les voy a contar un poco de qué se trata, pero todo desde lo que hacemos en el análisis de los datos chilenos. Y les voy a contar un poco la historia de cómo hemos enfrentado el COVID en Chile y bueno, creo que sería súper interesante poder discutir también cuáles han sido tal vez las cosas que hemos hecho parecidas con ustedes en Colombia, cuáles son las cosas que hemos hecho distintas y en base a eso generar alguna discusión interesante de cómo debiésemos los países latinoamericanos abordar, y nosotros como científicos, abordar los desafíos que nos presenta la pandemia. Eh, Eso, entonces, ahí sí. Ya, nosotros este año hemos formado un grupo que está dedicado completamente a analizar los datos del COVID en Chile, que es un grupo que denominamos el Grupo Epidemiológico Matemático para la Vigilancia de Epidemias y Pandemias, que tenemos como sigla GEMBEP USACH. USACH porque es de la Universidad de Santiago. En general, la mayoría de los miembros pertenece a la Universidad de Santiago de Chile. Este proyecto nació como un proyecto de vinculación con el medio, y que de a poco, que es un proyecto chico dentro de la Universidad de Santiago, pero que debido a la relevancia de la pandemia y del interés público que tiene el análisis de los datos de la pandemia, ha agarrado un impulso súper fuerte en este tiempo. En la foto estamos nosotros, bueno, varios de los miembros del grupo, en total somos 10, pero esta foto es un poco antigua, así que aparecen solo 7 de los 10 miembros. Bueno, aparecen 6 porque uno no quiso mostrar la cámara ese día. Eh, pero somos ellos. Igual los voy a mencionar ahora, para que más o menos puedan conocer a los miembros que pertenecen a este grupo. Bueno, estoy yo, que soy Felipe Lorrieta, soy, como decía Jaime en mi presentación, soy estadístico de la Universidad de Santiago de Chile. Está Claudio Vargas, que es un profesor también de la Universidad de Santiago de Chile, pero que además tiene la característica de ser médico y médico de la Posta Central, lo cual nos da un plus súper importante porque tenemos a alguien que está atendiendo pacientes, que está ingresando datos a los sistemas de información. Entonces nos da un feedback muy interesante respecto a lo que se vive en el día a día en los sistemas de urgencia en Chile. Tenemos a Fernando Crespo, que es un ingeniero de la Universidad Mayor. Tenemos varios alumnos nuestros de la carrera de Ingeniería Estadística en la Universidad de Santiago de Chile: Camila Guerrero, Francisco Oviedo, Valentina Navarro, Catalina Hernández, Pedro Osorio. Tenemos estudiantes de periodismo también. O sea, hemos formado un grupo bien transversal, con miembros de distintas áreas. Y además tenemos informáticos y personas que se encargan de hacer un sistema de información de procesamiento de datos, que también les voy a contar en la presentación hoy día, que son César y Mario. En total somos 11 integrantes y con ellos desde marzo, hemos hecho varios análisis de COVID, los que les quiero contar ahora. Los objetivos que tenemos nosotros como grupo son 3, nos planteamos 3 objetivos al inicio. Primero, que es hacer una vigilancia, alertar y analizar las epidemias y pandemias. En el caso particular de este año nos hemos centrado en COVID porque es la pandemia que nos ha afectado, pero también hay varios brotes estacionales que a nosotros nos interesan: analizar influenza, tenemos
hemos hecho hartos estudios al respecto, pero este año en particular nos hemos enfocado en analizar los datos del COVID. Nos interesa mucho aportar al debate sobre el coronavirus a partir de un correcto uso de la herramienta estadística y su comunicación, que consideramos fundamental, de los actores, de los diversos actores, o sea, que realmente se comunique correctamente lo que está pasando con la pandemia, y tratar de proponer métodos estadísticos que sean útiles para el correcto análisis de los datos disponibles. Esos son nuestros 3 objetivos como grupo y en los cuales nos hemos basado todo este tiempo. Entonces, nosotros, una de las cosas o sea, para contarles un poco lo que hacemos, nosotros en Chile tenemos 2 tipos de información que genera el ministerio, o sea, el gobierno a partir del Ministerio de Salud. Son informes que se generan diariamente, que tienen información de los datos del COVID a nivel nacional y que tienen información de los datos del COVID a nivel regional. En Chile hay 16 regiones, que son el siguiente nivel de agregación, o sea, el siguiente nivel de desagregación desde el nivel nacional. Entonces, todos los días nos entregan datos como los casos nuevos, los fallecidos, los pacientes que están hospitalizados, los que están ocupando ventiladores, todo ese tipo de información, el número de exámenes que se realizan. Todo ese tipo de información la tenemos para cada una de las 16 regiones del país todos los días. Diariamente se actualiza esa información. Y además, el Ministerio proporciona 2 veces a la semana un informe epidemiológico que entrega información más detallada, que entrega información para todas las comunas del país, que en total son 346 en Chile. Entrega también los casos, bueno, no entrega hospitalizaciones, sí entrega casos y entrega fallecidos. Y últimamente, en los últimos meses, se ha además ingresado datos de trazabilidad de los casos. Y eso se informa una vez a la semana. O sea, eso es más o menos el esquema con que trabaja el Ministerio de Salud, a partir del cual nosotros podemos obtener la información, porque el Ministerio de Salud lo que hace es generar estos informes en archivos planos tipo PDF, y después los datos duros los podemos encontrar en la página del Ministerio de Ciencia del Gobierno de Chile. Ahí están todos los datos disponibles de todos los datos que se generan, acumulados, etc. Entonces lo que hacemos nosotros como grupo es tomar esos datos, hacer un tratamiento de datos externo y también hacer procesos internos de integración de datos. Tenemos un proceso de ETL, de extracción, transformación y carga de datos que hacemos a partir de Pentaho, y al cual le agregamos códigos o métodos que se pueden programar en R. O sea, los métodos estadísticos, nosotros los incorporamos dentro de la integración de los datos a partir de códigos en R. Entonces, todos los días nosotros tomamos los datos que proporciona el ministerio, ya sea de los informes diarios como de los informes epidemiológicos, y corremos nuestros procesos incluyendo varios métodos estadísticos programados en R. Después de eso, hacemos una carga masiva de los datos en un ambiente productivo, donde generamos dashboards ocupando Power BI, los cuales agregamos en una página web que está en una nube de Amazon, y tenemos sistemas también de generar nuestras propias bases de datos a partir de un sistema de SQL. Con todo eso ya procesado, nosotros entregamos reportes diarios a partir de 2 fuentes. Bueno, tenemos nuestras redes sociales, tenemos página web y tenemos también un sistema automático de entrega de información a partir de Telegram, que es una aplicación de mensajeo por celular. Entonces nosotros ocupamos hartas herramientas estadísticas y herramientas computacionales que nos permiten tomar la información que todos los días se genera y hacer procesamiento de los datos. Entonces, en base a esto que yo les estoy contando, voy a tratar de ir contándoles un poco, en base a todo este sistema que les estoy mostrando, lo que ha pasado en Chile respecto al COVID, para que más o menos
nos puedan entender un poco las cosas que nos hemos enfrentado allá. Entonces, quiero mencionarle algunos hitos de la pandemia en este año en Chile. Nosotros en Chile tuvimos nuestro primer caso de COVID el 3 de marzo, un caso evidentemente que venía del extranjero. El 18 de marzo, 15 días después, los casos locales, los casos que tenían un contagio proveniente de una persona del mismo país, pasaron a ser mayoritariamente en el país, lo cual nos hizo ya pasar a la fase 4 del coronavirus, como está definido, y lo cual ya permitía cerrar aeropuertos y tomar medidas más drásticas para controlar la pandemia. El 26 de marzo tuvimos la primera cuarentena masiva en el país, que fue en el sector oriente de Santiago. Fueron en total 7 comunas de la región metropolitana que entraron a cuarentena el 26 de marzo. Y después de eso nosotros tuvimos una especie en los datos podíamos observar como una especie de control, un control un poco engañoso, porque los datos con esas cuarentenas no veíamos más contagios en general. Sin embargo, y eso hizo que las autoridades incluso llegaran a proponer un plan de retorno el 24 de abril. Un plan de retorno que incluía ir de a poco avanzando hacia lo que ellos llamaban una nueva normalidad. A hacer cosas como normalmente, pero tomando las medidas de distancia social y todo eso. Cuando ellos propusieron eso, casi inmediatamente después, empezaron a aumentar los casos muy fuertemente en el país, muy fuertemente, lo que llevó a que el 8 de mayo todas las comunas del Gran Santiago entraran a cuarentena. O sea, la región metropolitana, que es la región donde está la capital de Chile en el fondo, y todas las comunas que están alrededor pasaron a estar en cuarentena. Vino la época más dura del COVID en Chile, con varios problemas con los datos, que también les voy a contar un poquito más adelante, que llevó a varias cosas. Una de ellas es que el ministro de Salud que había en ese momento fuera reemplazado por un nuevo ministro de Salud, y que ahora ese ministro de Salud está en un proceso judicial en este momento. Entre las cosas que hubieron como media raras o media complicadas para nosotros que hacemos seguimiento de datos, es que, por ejemplo, pasaban cosas como que en un día se ingresaran 31.412 casos, que pasó el 17 de junio, que no estaban contabilizados previamente. O sea, datos que nunca fueron incluidos dentro de los informes, que eran casos confirmados de coronavirus, y que no fueron ingresados en el sistema en el momento, en los días apropiados. Esos se ingresaron todos el 17 de junio, y también nos pasó algo similar con los fallecidos. Entonces, si ustedes miran los datos de Chile, yo se los voy a mostrar después, van a ver que hay cosas bien anómalas que no pasan en otros países. Uno no tiene una curva como tan bonita porque hay algún valor extraño que se debe a estos valores que fueron agregados todos juntos de golpe debido a que no fueron ingresados en el momento apropiado. Y el 28 de julio partió un plan paso a paso, que es un plan que hizo el gobierno para ir desconfinando por comunas las que tenían mejores indicadores, en base a varios criterios, incidencia, positividad, tasa de reproducción, trazabilidad, etc. Y ese es el plan con el que estamos funcionando ahora en Chile. Hay comunas que van avanzando, hay comunas que se van desconfinando a poco, hay comunas que se van confinando cada vez más. En el caso de la región metropolitana, ya estamos en muchas comunas en una fase de transición que implica un desconfinamiento los días de la semana, y los fines de semana generalmente estamos encerrados y ahí no podemos salir, o sea, tenemos que estar en nuestros hogares. Las cifras, ¿cuáles son las cifras de Chile? Estos son los datos de ayer, todavía no tenemos los datos del día de hoy. Hasta el día de ayer habíamos hecho 3.955.343 exámenes desde que partió la pandemia, 3 de marzo. Tenemos 494.478 casos confirmados desde que partió la pandemia, y han fallecido 13.702 personas con PCR positiva.
porque si incluimos también los que tienen sospecha de COVID, en total son más de 18.319 fallecimientos, lo cual nos lleva a estar entre los países que más personas han fallecido respecto a la población que tienen. Estamos creo que en el top 5 y solo bajo Perú en Sudamérica, si no me equivoco. Entonces, estos son los datos de Chile. Estos son el dashboard que nosotros generamos también y que está publicado en la página web de nuestro grupo, que es www.genbep.cl, y también información diaria. Hay los casos que se confirmaron en un día, los fallecidos en un día, etcétera, etcétera. Pero yo quería ocupar esta diapo para contarles un poco las cifras generales que teníamos en Chile. Entonces, les quise mostrar también un diagrama más o menos de Chile. Ustedes tal vez lo hayan visto antes. Esta es la estructura de Chile, un país largo y angosto. Tenemos 16 regiones en el país, y aquí yo les quiero mostrar cómo ha sido la carga de casos, de exámenes y de fallecidos por regiones del país. En el caso de los casos, está todo calculado cada 100.000 habitantes. La mayor cantidad de casos se ha concentrado hasta el momento en la zona sur del país, en la región austral, que en este momento tiene tasas de incidencia muy altas, muy altas. Podemos llegar a tener 100 casos cada 100.000 habitantes por día informados, o más. Hemos llegado incluso a 150 en la región de Magallanes, que es la zona más austral de Chile, y que todavía sigue en una situación muy complicada de la pandemia. Después de la región de Magallanes viene la región metropolitana y después viene el norte del país en los casos acumulados. En los exámenes PCR, también, bueno, donde han habido más tasas de exámenes en la zona sur, la zona austral, en el norte y en la región metropolitana, más o menos parecido a los casos. Y finalmente los fallecidos, hasta el momento, la región donde más fallecidos hemos tenido ha sido la región metropolitana, que es la región que está aquí más azulita, y que es donde está la capital de Chile. Y hemos tenido, como les decía recién, muchos fallecimientos, alrededor de 18.000 en el país. En la región metropolitana ya vamos a más de 10.000 fallecidos. Entonces, ha impactado más fuertemente en esa región los fallecidos. Ahora, con la situación, porque en la región más austral estamos en el pic de casos todavía, es muy probable que los fallecidos en esa región también vayan aumentando lamentablemente cuando empiecen a bajar los casos de COVID en esa región. Pero esto es un panorama más global de 3 indicadores que son súper claves al momento de analizar el COVID en cada una de las 16 regiones del país de Chile. Les quería también compartir un poco la comparación de las cifras de Chile con Colombia. Nosotros en Chile, primero les quiero mostrar los casos nuevos. Esto está como casos, todavía no lo calculamos como tasa. Nosotros estamos informando casi 1.000 o 2.000 casos diariamente, entre 1.000 y 2.000 casos diariamente. Lo que les estoy mostrando acá yo es el promedio semanal, o sea, lo que estamos graficando son los promedios por semana móvil. Pero si ustedes se fijan, nosotros en Chile tenemos una cosa acá, que es como un pic muy alto, que no tiene nada que ver con el resto del comportamiento de la curva. Aquí fue el momento en que se agregaron los 31.000 casos, que hicieron que la curva perdiera completo sentido. Y esas cosas, ese tipo de curva, solo se puede ver en Chile. En el caso de Colombia, yo saqué esta información del All World in Data, que es esta página web que tiene información de todos los países. Lo que me mostraba ahí es que tienen alrededor de 8.000 casos por semana actualmente. Y bueno, el pic en Colombia al parecer fue por agosto, mientras que nosotros nuestro pic fue por junio. Si lo calculamos como tasa, nosotros en tasa estamos no tan lejos de ustedes, en términos, considerando aún que nosotros llevamos mucho tiempo de baja de casos. O sea, hemos bajado los casos fuertemente desde junio. Sin embargo, ya llevamos como 2 o 3 meses muy estables en
los 10 casos cada 100.000 habitantes. Y eso en realidad no es tan bajo como para alegrarse. O sea, nosotros creemos que aquí estamos en una meseta, pero en una meseta más bien altiplánica, o sea, una meseta que está bien alta. Aún, o sea, no hemos logrado aún controlar completamente el virus no ha bajado a indicadores que nos permitan estar tranquilamente. Lo hemos mantenido a un nivel estable en los últimos meses, sin subir, pero no lo suficientemente bajo como para poder estar tranquilo. Además están los fallecidos, donde nosotros tenemos una tasa, estos son los fallecidos acumulados. También si ustedes se fijan en el gráfico, hay un salto ahí a finales de julio, también porque datos que fueron ingresados no en el momento oportuno, que también pasa en Chile, no ha pasado en otros países, yo no he visto otros gráficos así. Y tenemos una tasa de fallecidos de casi 70 casos por 100.000 habitantes, esto en el caso de los confirmados con PCR positivo. Y en este indicador estamos aún por sobre, muy por sobre Colombia, como les decía yo, solo bajo Perú en Sudamérica. Y en los exámenes PCR, nosotros en general tenemos hartos exámenes PCR, llegamos a informar 35.000 exámenes por día. Si lo vemos en tasas, esos casos hay 150 casos como un promedio móvil, 150 exámenes, perdón. Que es un valor alto. El ministro de nosotros siempre se destaca mucho que hay muchos exámenes en Chile. Sin embargo, bueno, ahí también hay que ver que estamos en una etapa ya de baja de la pandemia y que nosotros lo que esperamos es que ahora los exámenes vayan direccionados a tener una mayor trazabilidad. Y en los indicadores de trazabilidad todavía no estamos tan bien. Eso. Entonces, bueno, esta es como la estructura. Yo les contaba un poco cómo funciona nuestro proceso interno. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a generar los dashboards, que eran los que les mostraba recién, que están en nuestra página web, y además nuestros informes que se generan diariamente a nuestro grupo de Telegram, que son los que están acá en la parte izquierda de la diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros hacemos como método estadístico dentro del procesamiento de los datos que tenemos? Nuestro gran producto, si quieren verlo, son unos clústeres de alerta que tenemos por región y por comuna. Nosotros para alimentar esos clústeres de alerta ocupamos 3 indicadores en general, que son la tasa de positividad, que son la tasa de reproducción, o el R efectivo como se conoce, y la tasa de incidencia. Entonces, en el caso de las tasas de positividad, que en el fondo la positividad la definimos como el número de casos dividido el número de exámenes, hay mucha heterogeneidad en ese indicador, particularmente en las regiones más chicas. Si nos concentramos en la región metropolitana no tenemos ese tipo de problemas, si nos consideramos en regiones más grandes no tenemos ese tipo de problemas, pero si nos vamos a regiones chicas, donde no hay tantos habitantes, encontramos que hay mucha variabilidad en cómo se informan esos indicadores. Entonces, nosotros este tipo de problema lo tratamos de modelar ocupando un modelo GAM. Esta idea nosotros la vimos en un paper hace tiempo, que la idea es suavizar un poco la tasa de positividad porque la tasa de positividad depende mucho del reporte. Entonces nosotros hacemos un suavizado a partir de los modelos GAM, con respuesta a Poisson, donde la variable estamos modelando la tasa de casos en el fondo, donde el offset está dado por los exámenes informados cada día, y como hacemos un modelo GAN, le metemos unos splines para poder controlar la dependencia temporal. En el caso de hacemos un spline con 7 grados de libertad, que está condicionado por el tiempo correlativo, y de esa manera podemos controlar un poco la estacionalidad de los informes. Entonces, lo que nosotros tenemos como resultado es que, por ejemplo, aquí les muestro 4 gráficos del modelamiento que hacemos de las tasas de positividad en Chile y también en 3 regiones del país, que son Antofagasta, que está en el norte, que son Magallanes, que es la región más austral del país, y la región metropolitana, que es donde está la capital. En el caso de Chile, bueno, estas son las positividades informadas por el Ministerio de Salud de Chile, son los puntitos negros.
El ajuste que hacemos con el modelo GAM y que es la suavizamiento de las tasas, es la línea roja en este caso. Ustedes pueden ver que está bastante acorde a lo que nosotros hemos observado y que permite controlar un poco la variabilidad que se genera y que se generó mayormente en el momento del pic de casos en la región metropolitana, que fue por inicios o mediados de junio. En el caso de Antofagasta, bueno, lo mismo, tenemos el ajuste. Si usted se fija, Antofagasta ya es una comuna más pequeña, no es la comuna principal, o sea, la región principal del país, y se ve un poquito más de variabilidad, pero Antofagasta tampoco es tan chico. Magallanes sí tiene mucha variabilidad porque es una región muy chica, que está en la zona austral y que en este momento está viviendo el pic de casos. Entonces a nosotros esta tasa de positividad suavizada nos permite tener mucho más claro la tendencia de este indicador respecto a la evolución que ha tenido en la pandemia. O sea, podríamos, si analizamos punto por punto, ver que en algún momento baja, que en algún momento sube, pero a nosotros nos interesa más evaluar cuál ha sido la tendencia de este indicador. Y por eso hacemos el spline. Y finalmente el caso de la región metropolitana es muy parecido al caso chileno como país, porque la región metropolitana tiene prácticamente la mitad de la población del país. Entonces, más o menos se puede ver una curva muy similar de tasa de positividad en la región metropolitana. Otro indicador que ocupamos para hacer nuestras alertas es la tasa de reproducción instantánea, la tasa de reproducción efectiva, o el R efectivo, que lo calculamos para las 16 regiones del país y lo calculamos también para las 346 comunas del país. Para eso ocupamos el paquete EPI-STIM-DR, que es un paquete que está formulado con el método de Ann-Corey y que permite calcular el R efectivo de una manera muy rápida. Entonces, tenemos que definir algunas cosas como el intervalo serial que se va a ocupar. Nosotros ocupamos lo que fue propuesto en los primeros papers de Wuhan como parámetros de este intervalo serial, que en este caso definimos media de 7.5 y una desviación estándar de 3.4. Y el comunal, dado que tenemos menos informes, lo hacemos con una media de 2.2 y una desviación estándar de 1. Ahí lo hacemos cada 3 informes y el R regional lo hacemos cada 7, tomamos una ventana de 7 días. Y con eso definimos los intervalos seriales de cada uno de estos dos indicadores, tanto el comunal como el regional. Y usamos una distribución paramétrica para hacer la estimación del intervalo serial. Entonces estas son las tasas de reproducción efectivas que hemos tenido en los distintos, de nuevo ocupé los mismos escenarios, el país completo, y las regiones de Antofagasta, Magallanes y la región metropolitana. En este momento, en el país estamos con un R efectivo menor a 1, lo que quiere decir que, porque el R se interpreta como el número de contagios que una persona puede contagiar, o sea, el número de personas que una persona infectada por coronavirus puede contagiar. Como es menor a 1, significa que estamos como en una etapa de ir bajando la pandemia. Ahora eso también depende mucho de cómo se informan los datos, pero en rigor es más o menos lo que les decía yo, que la pandemia en nuestro país está a un nivel estable desde hace mucho tiempo, que también se ve en el R, si usted se fija, se ha movido en torno al 1 desde los últimos 2 o 3 meses, pero tampoco ha bajado tan significativamente. En el caso de Antofagasta, cuando las regiones ya son más pequeñas, uno ve más variabilidad en los indicadores. Nosotros proporcionamos igual los intervalos de confianza de esa estimación. También estamos bajo 1 en este momento. Y bueno, los mayores valores del R fueron un poquito después que el pic de la región metropolitana, fueron cerca de julio. Magallanes está en una situación, como les decía yo, súper complicada. Ya desde septiembre tomó valores muy altos del R, cercanos a 3 incluso, y después ya ha ido bajando, se mantuvo por mucho tiempo sobre 1, y ya en la última semana, diría yo, ha bajado el umbral del 1, incluso llegando a un valor de 0,5, que indica que ya estamos, creo, pasando el pic en esa región.
Y bueno, la región metropolitana también, muy parecido a Chile, se ha mantenido muy cerca de 1. En este momento tiene un valor un poquito más alto que el valor nacional, pero, pero sigue bajo 1 en este momento y sigue más o menos controlada la situación. Eh, Otra cosa que nosotros hacemos y que es probablemente donde más hemos puesto nuestro énfasis es en la estimación de casos activos no reportados. Nosotros, en los casos que conocemos de coronavirus, tenemos la información que nos entrega el Ministerio de Salud. Sin embargo, hay que entender que esa información que se genera no es información actual, no es información que sea o sea, que los contagiados que se informaron hoy día no son personas que se contagiaron ayer, sino que incluso pueden ser personas que se contagiaron hace más de 2 semanas. Eh, ¿Por qué pasa esto? Porque hay varios tiempos que nosotros hemos identificado dentro de la evolución de la pandemia en una persona. O sea, tenemos un paciente que recién inicia sus síntomas y cuando inicia sus síntomas tiene que ir a tomar un examen PCR. Eso ya lleva un tiempo en que la persona decide ir a tomarse el examen PCR. Después de que se toma el examen PCR, pasa otro tiempo en que esa persona o en que aparece el resultado de ese examen PCR. Y después de que aparece ese examen, el resultado de ese examen, en el caso de que sea positivo, pasa un tercer tiempo, que es donde los datos se ingresan al sistema de información que tiene el Ministerio de Salud de los casos confirmados. Entonces pasan por lo menos 3 tiempos entre que un caso entre que un paciente inicia síntomas y su caso se confirma como positivo en el sistema de información del gobierno. Entonces, lo que nosotros proponemos es siempre ocupar, para hacer los análisis, para entender un poco cómo ha avanzado la pandemia en el país, la semana, el recuento de casos por semana epidemiológica de inicio de síntomas. O sea, considerar cuándo el paciente inició sus síntomas para efectivamente evaluar el comportamiento de la pandemia. Entonces, en este diagrama nosotros les mostramos cómo han avanzado los casos confirmados por semana epidemiológica de inicio de síntomas en cada uno de los informes que ha entregado el Ministerio. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la línea amarilla, los casos confirmados en la semana epidemiológica 36 los conocimos en totalidad recién al quinto informe. O sea, tuvimos 1, 2, 3, 4, 5 informes para llegar más o menos al valor total de casos que iniciaron síntomas en esa fecha. Entonces, eso nos lleva a que tenemos una subestimación súper alta de los casos activos, porque uno de los indicadores que se ocupa mucho para medir la pandemia son cuántos casos activos hay. Los casos activos generalmente se miden en un intervalo de 11 días desde que inició la pandemia. Sin embargo, nosotros en 11 días no conocemos todos los casos que iniciaron síntomas. O sea, en 11 días nos falta un porcentaje no menor de casos que han iniciado síntomas en la semana que estamos estudiando y que no los conocemos todavía, porque aún no reciben el resultado de ese examen y ese dato aún no ha sido ingresado al sistema. Entonces, si ustedes se fijan, hay mucho tiempo que pasa entre que un caso inicia síntomas y que se informa su caso como positivo en el sistema. Entonces, ese es un problema que pasa no solamente en Chile, que pasa mundialmente, imagino que también en Colombia podría pasar, y que se ha documentado en varios textos de epidemiología. Nosotros lo hemos abordado a partir de la corrección de los casos activos, y para eso hemos ocupado 2 metodologías que están en el libro de Chowell, del libro de Janis Chowell, que es una corrección de los casos de acuerdo al tiempo al rezago que existe en el reporte de los informes. Y tenemos otro método que es un método de Donker, que también es bien parecido al de Chowell, en términos de que hacen la misma corrección de los casos dado el rezago en el reporte, y que está hecho por Donker, que es un holandés, que publicó un paper respecto a esto, creo que por el año 2011, si mal no recuerdo. Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí tengo una tabla de distintas localidades de Chile,
y los casos que se informaron como activos en un tiempo determinado, en este caso en la semana epidemiológica 23. En el caso de Santiago se informaron 220 casos positivos, o casos activos, perdón, el 23, o sea, la semana epidemiológica 23, que correspondía al día 8 de junio. Nosotros con el método de Chowell y con el método de Donker estimamos 13.371 casos activos en Santiago, y con el método Donker 1.049 casos activos, y lo que finalmente hubieron, si uno mira informes más actuales, fueron 1.472. O sea, un valor muy lejano al valor informado en el tiempo actual. O sea, cuando pasó esto, en la semana epidemiológica 23, solo informaron 220 casos, pero finalmente en esa semana hubieron 1.472 contagios. Y si ustedes se fijan en cada uno de los valores que están en esta tabla, vamos a ver que en muchos casos la estimación, el subreporte es muy alto respecto a la cantidad de casos que hubieron finalmente. Por ejemplo, el nacional, que es el último valor en la tabla, se informaron 6.137 casos en esa semana, en el informe correspondiente a esa semana. Pero los casos que efectivamente iniciaron síntomas en la semana 23 fueron 41.752. Y ahí el método de Chowell nos estimó 38.000 y el método Donker 25.000. O sea, cualquiera de los dos métodos es una mucha mejor estimación que los casos que finalmente se informaron. O sea, Chowell nos da un valor mucho más cercano que lo que se informó efectivamente en esas fechas. Y nosotros eso lo aplicamos a nuestros análisis. Entonces, en este diagrama yo les muestro un poco los casos que se informaron a nivel nacional, que es la barrita negra, y los casos que se estimaron por Chowell y por Donker, que son las barritas roja y verde respectivamente, y respecto a los casos que finalmente hubieron en esa semana epidemiológica, que es la barrita azul. Ustedes se fijan, cuando la pandemia iba creciendo, en la semana epidemiológica 21, 22, 23, el método de Chowell siempre está un poquito más abajo que lo que finalmente hubo, pero es una mucho mejor estimación que los datos que efectivamente se informaron en esa fecha, que son las barritas negras. Cuando la pandemia empezó a bajar, bueno, la semana 26 es un dato atípico, es una estimación atípica, porque está incluido en lo que yo les decía de los 31.000 casos que se incorporaron de golpe, y eso no afectó efectivamente la estimación. Pero si ustedes fijan la semana más adelante, en el descenso de casos, Donker está mucho mejor en la estimación, o es más cercana a la estimación que Chowell. Pero aún así, insisto, cualquiera de las dos también es más precisa que los casos que se informaron como activos en esas semanas en particular. Entonces nosotros trabajamos con esos datos corregidos porque nos permiten tener una versión más real de lo que está pasando con la pandemia. Y todo este conjunto de técnicas se conocen como las técnicas de nowcasting, que es una predicción actual de lo que pasa, porque lo que actualmente pasa no lo conocemos en su totalidad. Y hay muchos métodos para trabajar en esa área, métodos bayesianos incluso, pero nosotros nos hemos decidido enfocar en estos dos porque se basan en reportes semanales, que es lo que nosotros tenemos en Chile. En base a ese análisis y a esas estimaciones, nosotros tenemos estas curvas de contagio para las 16 regiones del país. Y a mí este gráfico me parece súper importante mostrarlo, porque si ustedes se fijan, nosotros hemos tenido varias curvas, o sea, las curvas por regiones no ocurren todo al mismo tiempo. Hay regiones que tuvieron su pic antes, regiones que tuvieron su pic después, y eso es súper importante entenderlo para analizar la pandemia. No tiene mucho sentido analizar una medida de reproducción global o nacional, o analizar un valor nacional, entendiendo que las distintas regiones, cada uno tiene un comportamiento en su pandemia, en su propia pandemia, muy distinto. Entonces, dentro de la gran curva nacional que yo les mostré antes, existen varias curvas chiquititas que corresponden a cada una de las regiones y donde han ido variando. Esta barrita, esta línea celeste, corresponde a la región metropolitana, pero después del pic de la región metropolitana viene el pic en muchas regiones, como la negra, que es la región de Tarapacá, que es la primera región, la que está más al norte del país,
después la región de Antofagasta, la región de Arica, que son regiones del norte. Si ustedes se fijan, están como corridas, como que son, pasa una semana y hay otra región que entra a un pic. Y la que estamos actualmente en el pic es la región de Magallanes, que es la región más austral, y que tiene una tasa semanal actual cerca de 800 casos por semana epidemiológica. Y ya vamos en 2 semanas a la baja en esa región. Sin embargo, siguen siendo indicadores muy altos y como tasa es mucho más alta incluso que la que tuvimos en la región metropolitana. Y además este es un ejemplo de una región que tuvo, que nosotros hemos observado un rebrote. No en todas las regiones del país hemos tenido una segunda ola, solamente hemos tenido en 2 regiones del país una segunda ola y una de ellas es esta. Si ustedes se fijan, al comienzo de la pandemia, cerca de marzo, tuvimos una ola muy chiquitita en Magallanes. Y eso se mantuvo más o menos estable en las semanas. Tuvo otra ola un poquito muy pequeña entre medio, pero esta es, y en el fondo, en esta ola, la capital de esta región, que es Punta Arenas, estuvo en cuarentena. Salió de cuarentena durante todo este periodo y ahora vino un segundo brote, pero gigantesco, que está absolutamente fuera de control en este momento en la región de Magallanes, y que bueno, esperamos ya que se pueda controlar porque ha sido muy fuerte. Es una región no tan grande y que ya ha tenido una cantidad de casos que la tiene al nivel incluso superior a la capital del país. Bueno, en base a todos estos análisis que yo les comentaba, nosotros hemos elaborado unos clústeres regionales que nos permiten mantener alertas respecto a cada una de las regiones del país, de las 16 regiones del país. ¿Cómo hacemos los clústeres? Ocupamos tasas de positividad, R y tasas de incidencia, y tratamos de no hacer algo tan complejo en términos de técnicas de clusterización o técnicas de grupos, o de hacer grupos de regiones. Así que lo que hacemos son unos componentes principales, ocupamos los 2 componentes que explican la mayor variabilidad, y con esos componentes definimos una regla estándar que son las líneas punteadas que se ven en el diagrama. Entonces el cuadrante 1, o el cuadrante que está en la esquina superior derecha, nos indica cuáles son las regiones que están en una situación más complicada. Y si ustedes se fijan, se va moviendo, varía mucho. Hay momentos, por ejemplo, lo que aparece ahora, que es lo más actual, que tenemos 2 regiones en alerta, pero entre medio, por ejemplo, en mayo estaba la región metropolitana, en junio Valparaíso, Antofagasta aparecen, y va variando un poco. Tenemos un segundo parte, que son los cuadrantes de la esquina superior izquierda y de la esquina inferior derecha, que el segundo nivel de nuestro semáforo, que es un nivel de alerta, pero no de hay que estar pendientes de que esa región tampoco está tan controlada. Y finalmente el último cuadrante, que es el cuadrante inferior izquierdo, es el cuadrante que nos dice cuáles son las regiones donde está más controlada la pandemia. Entonces, en base a estos grupos que hacemos, generamos estas tablitas resúmenes que incorporamos todos los días y que las difundimos a partir de nuestras redes sociales, nuestras páginas web, etc. Que nos indica cuáles son las regiones que están en alerta, que son las que están en rojo, cuáles son las regiones que están en probable crecimiento, que son las que están en amarillo, las que hay que estar mirando porque tampoco hay que relajarse en esas regiones, y finalmente las verdes que son donde hemos detectado una situación más controlada. Esta tabla creo que es de hace un par de semanas, así que no es tan actual, pero refleja lo que nosotros hacemos, tratar de decir, en esta región la situación es complicada, por favor, creemos que hay que tomar más medidas. Y eso lo hacemos, lo divulgamos públicamente, porque nos parece súper importante participar en esa discusión. Y eso es más que nada el análisis que nosotros hacemos como grupo, y cómo participamos, cómo tratamos de participar en la discusión pública. Y en base a eso generamos varios productos. Los productos que generamos son el informe de Telegram, que es un informe que llega a todos nuestros usuarios diariamente, que se genera por un bot,
que es el que les comentaba al principio de la presentación. Nosotros tomamos los datos del Ministerio de Ciencia de Chile, generamos los gráficos, incluimos algunos textos explicando un poco los datos que tenemos en el día, y eso se los mandamos diariamente a todos nuestros usuarios de Telegram para que estén informados respecto a los últimos indicadores de la pandemia. Tenemos nuestro informe regional y comunal, que lo hacemos para un medio independiente de Chile que se llama Vocería Virtual, a partir del cual nosotros todos los días jueves ocupamos los clústeres que hacemos a nivel de región, también hacemos clústeres a nivel de comuna. En base a eso decimos cuáles son las comunas que más nos preocupan, cuáles son las regiones que más nos preocupan, y eso lo elaboramos como una nota periodística, una columna periodística que sale todos los días jueves a partir de este medio, y en el cual tratamos de comunicar cuáles son las regiones y comunas del país que más nos preocupan y en la que creemos que el gobierno debiese poner mayor énfasis o mayor cuidado en manejarlas. Y eso lo hacemos porque, como yo les comentaba recién, al principio de la primera diapositiva, el gobierno tiene un plan ahora que se llama Paso a Paso, y en el cual levanta o decreta cuarentenas por comuna. Entonces nosotros tratamos y la información de ese plan, el gobierno la presenta los días jueves. Entonces, en base a eso, nosotros decimos, bueno, esto calza perfectamente con lo que nosotros vimos, y hay casos que no calzan tan perfectamente, porque además los criterios que ocupa el gobierno no son públicos. Y por lo tanto, nosotros tratamos de generar una nota tratando de discutir sobre eso. Discutimos todos los jueves respecto a lo que nos parece que el gobierno hizo bien, decretando la cuarentena, y donde nos parece que no lo hizo tan bien. Y esta es la última nota que hicimos el jueves pasado, que fue publicada, como les digo yo, en este medio que se llama Vocería Virtual. Tenemos aparición en medios, hemos hecho estudios, como les comentaba recién, no necesariamente enfocado a lo que les estoy mostrando ahora, que es nuestro sistema de alerta, sino que enfocado a cosas muy específicas. Por ejemplo, tratamos de estimar la mortalidad potencial de la pandemia en Chile a partir de la estrategia de inmunidad de rebaño que se aplicó en nuestro país por mucho tiempo, y que yo creo que todavía se sigue aplicando. Hay una estrategia de que tratar de que la mayor cantidad de población se contagie. Y esa es una estrategia muy mala, muy pésima, y que todos los especialistas en Chile la hemos criticado fuertemente, pero bueno, no hemos sido tan escuchados en ese sentido. Otros casos, por ejemplo, otra columna que respecto al incremento en contagio de coronavirus en el momento del primer pic, el ministro de Salud de esa época comentaba mucho que él decía que los casos habían aumentado porque habían aumentado los exámenes. Y nosotros veíamos los datos que eso no pasaba, entonces lo quisimos discutir también. Estas dos columnas aparecen en un medio independiente también, pero un medio que tiene harto peso en Chile, que se llama CIPER. También hicimos algunos estudios respecto a los desconfinamientos, cuando partió el plan paso a paso, el que está en la esquina inferior izquierda, y hemos aparecido en algunos diarios comentando algunos resultados que nosotros hemos visto en el análisis de la pandemia. Así que hemos estado relativamente presentes en la discusión. A nosotros, yo creo que nuestro rol como científicos es generar investigación, obviamente, de calidad, pero también tratar de comunicar nuestros resultados a la opinión pública y participar en esa discusión, y no quedarnos tan encerrados dentro de nuestros laboratorios donde hacemos investigación en el fondo. Y tenemos también un área de divulgación, que es un área que nos gusta mucho porque es como un poquito más de informar a la población respecto a lo que nosotros vemos. Participamos en la elaboración de una infografía en una revista de divulgación científica de la Universidad de Santiago que se llama la revista Cambalache, donde explicábamos cómo llegó el coronavirus a Chile, lo explicamos las fases. Fue una experiencia muy gratificante participar ahí.
Y además en nuestro Instagram eh, tenemos todo tipo de historias que publicamos mencionando ciertas cualidades que tiene la pandemia y cómo se informan los datos y cuáles son las cosas que hay que saber respecto al análisis de datos, etcétera. Eso también nos parece súper útil comunicarlo porque hay que tratar de generar mayor conocimiento respecto a lo que se informa. Creo que sea algo súper útil en el análisis de la pandemia en Chile. Entonces, como conclusiones, creemos que es súper importante tener un sistema robusto de recolección de datos y difusión. En Chile yo creo que tenemos un sistema que ha tenido sus falencias al principio, pero que ha ido mejorando. Eh, Se entrega mucha información, ha costado que la entreguen, eso sí. En muchos casos, incluso saliendo de los criterios de la OMS, pero ya hay un sistema bastante más integrado y en eso ha participado mucho la comunidad científica. La comunidad científica ha hecho mucha presión para tener un sistema muy importante de información. Creemos que es súper importante entender cómo se generan los datos, en particular lo que les comentaba yo respecto al tiempo que pasa entre que un paciente inicia síntomas, una persona inicia síntomas, hasta que su caso se confirma como positivo. Creemos que hay un desafío también en reportar la información comunal. Nosotros tenemos en Chile comunas muy pequeñas, con 200 habitantes incluso, y donde es difícil hacer el análisis. Entonces hay desafíos más metodológicos de cómo incorporar medidas como el R, por ejemplo, en poblaciones muy pequeñas. El R en general tiene mucha incerteza en ese tipo de comunidades más pequeñas. Creemos que hay un desafío ahí en tratar de proponer alguna medida eh, que sea más o menos comparable en poblaciones pequeñas. Hay un desafío súper metodológico, súper importante, que no se ha abordado tanto como desafío. Y finalmente creemos que es súper importante mantener un discurso coherente con la gravedad de la pandemia que estamos viviendo. O sea, tratar de no relajar el discurso. Nosotros en Chile lo hemos sufrido harto respecto a decir que la pandemia está controlada cuando no lo está. De comunicar efectivamente que el hecho de que esté controlada en cierta parte del país no significa que esté controlada en todo el país, eh, porque eso lleva también incide fuertemente en el comportamiento de las personas. Por lo tanto, creemos que es súper importante participar en esa discusión y además que cada uno de los actores eh, comente lo grave que es la pandemia y los cuidados que hay que tener, que hay que seguir manteniendo porque no queremos seguir lamentando más fallecimientos en estos días. Esa fue mi presentación. Les dejo el mensaje que, por favor, si la pandemia está creciendo fuertemente en su localidad donde vive, que por favor se queden en su casa, que tomen las medidas, que se cuiden mucho porque esto aún no ha terminado, hay mucho, eh, 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 queda mucho tiempo todavía para seguir abordando esta pandemia. Entonces el mensaje es ese, el mensaje es que tratemos de cuidarnos mucho porque la idea es que terminemos todos, o la gran mayoría de nosotros, podamos contar esta pandemia y cómo nos afectó después de que haya pasado. Les dejo nuestra página web, nuestras redes sociales, nuestro GitHub, todo eso por si lo quieren visitar. Muchas gracias a todos, gracias a Jaime por la invitación, gracias a César también por hacer todas las gestiones. Con César nos conocimos aquí en Chile, así que estoy muy agradecido que también me haya contado respecto a esta oportunidad. Eso. Felipe, muchísimas gracias por tu presentación, por compartir tu trabajo con nosotros, la experiencia de Chile con este suceso de pandemia. Y yo creo que a nivel general, bueno, a nivel particular habrán diferencias con la situación de Colombia y con la situación de Latinoamérica a nivel global, pero creo que hay muchas situaciones que son muy similares y que son de gran provecho conocerlas para los asistentes. Vamos a abrir un momento, un espacio de algunas preguntas. No sé si empezamos por esta pregunta que hizo aquí Paul Torres en el chat. No sé si la puedes ver o te la leo, Felipe. Habla acerca de No me la puedes leer, por favor. bueno, dice, la emisión y publicación de casos confirmados fue igual en cada región.
si es posible que la disponibilidad de información y facilidad de reportes haya influenciado la mayor cantidad de fallecidos en la capital. Eh, y luego al final habla acerca de si la tasa de positividad incluye pruebas rápidas y moleculares. Muchas gracias por la pregunta. Respecto a los exámenes, es cierto que no en todo el país tenemos la misma cobertura de exámenes PCR. Tenemos regiones súper australes donde no tenemos mucha cobertura, donde los exámenes que se hacen se envían a la capital los procesa y después vuelve el resultado a esa región. Por lo tanto, el proceso en esas regiones es aún más lento, es aún más lento y también es probable, puede ser, que el hecho de que haya más exámenes en la región metropolitana, como les comentaba yo recién, les mostré en las diapositivas eso, eh, tengamos también más conocimiento de las personas que han fallecido por COVID. Por eso también consideramos que es súper relevante incorporar eh, no solamente los casos confirmados como, con COVID como fallecidos, sino que también incluir los casos sospechosos. Eso nos parece súper relevante como, como medida a considerar. Ahora, también el caso de la región metropolitana es una pandemia que, una curva de casos que ya bajó, que ha ido en descenso y que, bueno, como les comentaba, últimamente está más controlada. Y eso no ha pasado, por ejemplo, en Magallanes. En Magallanes estamos en el pic todavía. Entonces es muy probable que los fallecimientos vengan ahora. O sea, nosotros hemos observado en varios países, en varias regiones del país, que los primero viene el pic de casos y posterior al pic de casos viene el pic de fallecidos, porque, bueno, después de que uno se contagia, viene la hospitalización puede pasar tiempo, donde el paciente puede mejorar o no. Entonces, en el caso de la metropolitana creo que también ha afectado eso a la alta tasa de fallecidos, que es un brote que ya pasó en su pic. Eso, y respecto a la segunda pregunta, ¿me la puedes recordar? Que se me olvidó. Sí, la tasa de positividad incluye las pruebas rápidas y moleculares. No, la tasa de positividad, según lo que informa el gobierno, nosotros nos basamos en esa información, incluye solo exámenes de PCR, según lo que informa el gobierno. Ahí no tengo mayor información al respecto. Bueno, tenemos ahí otra pregunta en el chat de Claudia Valle acerca de si tienes algún consejo, me imagino que es para el caso de Colombia o para el caso general, acerca del manejo de datos estadísticos en la pandemia. Pues, habla de que somos varias ciudades grandes y también muchas zonas rurales, en un caso muy parecido a Chile. Sí, yo creo que es súper importante conocer, tener la información desagregada. Tener la información desagregada para poder analizarla completamente, o sea, saber efectivamente cuántas personas, cuántos casos se confirmaron, cuál fue la fecha de esa confirmación, cuál fue la comuna donde se confirmó, la comuna donde se hizo el examen. Creo que es súper importante para poder analizar la pandemia. Ahora, entiendo yo que ninguno de los países, ni Chile, ni probablemente Colombia tampoco, estaban preparados para esto. O sea, no tenían un sistema de información preparado para todos los datos que ha generado la pandemia. En el caso chileno ha ido creciendo ese sistema de información. Sin embargo, sabemos que hay más información y que no han querido divulgar por diversas razones, y a nosotros nos parece súper importante que se divulgue. Por ejemplo, nosotros conocemos los casos por inicio de síntomas por semana, eh, que es una forma de ver los casos, pero que aún así sigue no siendo tan desagregada. No sabemos los exámenes que se hacen en comunas, por ejemplo, o dónde se hacen los exámenes, o el tiempo que se demoran en entregar los resultados. Yo, bueno, tengo la certeza de que esa información existe y que por razones que escapan de mi conocimiento no se divulgan. Yo creo que como comunidad científica debiésemos tratar de pedir que las autoridades traten de difundir los datos de manera más desagregada, evidentemente obviando toda la información sensible, pero hay mucha información que no es sensible que efectivamente se puede entregar a la comunidad científica para poder hacer un análisis más rico. Bueno, Felipe, yo creo que en,
Atención al tiempo. Vamos a cerrar entonces tu conferencia. Muchísimas gracias. Muy entretenido, muy importante para nosotros conocer todo esto. De nuevo, desde la Universidad del Valle, la Sociedad Colombiana de Estadística y ASI, te damos las gracias por tu participación. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Fue un gusto para mí participar acá, así que los felicito por el programa que han tenido, ha sido muy, muy interesante.